Damos f de x igual 2 cosine x, 3 cosecante x. Queremos encontrar f' de x o la función derivada, y luego f' de 2pi dividido por 3. Entonces comenzaremos encontrando la función derivada. F' de x será igual a 2x el derivado del cosino x, 3x el cosecante derivado x. Y desde el derivado de cosine x igual sin x tenemos 2x sin x o menos 2 sin x y luego 3x el derivado de cosecante x, que es cosecante x cotangente x. Aquí tenemos un tiempo negativo, un negativo. Así que esto se simplificará a más 3 cosecante x cotangente x. Y ahora que tenemos nuestra función derivada, podemos determinar f' de 2pi dividido por 3. F' de 2pi dividido por 3 sería igual a menos 2x sin 2pi. Dividido por 3 más 3x cosecante 2pi dividido por 3x cotangente 2pi dividido por 3. Para encontrar estos valores de la función trig, podemos usar un círculo de la unidad o dibujar un triángulo de referencia. Aviso de que 2pi dividido por 3 sería igual a 120 grados. Comencemos dando un triángulo de referencia para 2pi dividido por 3 radianos. Primero dibujamos el ángulo en posición estándar, por lo que comenzaría aquí a lo largo del más x-axis. Y luego rotaríamos 2pi dividido por 3 radianos en contra del reloj o 120 grados en contra del reloj a algún lugar aquí. Así que este sería el lado terminal de 2pi. Dividido por 3 radianos o 120 grados. Entonces, si esbozamos un triángulo de referencia, ¿qué sería este triángulo aquí? Aviso como el ángulo de referencia sería 60 grados o radiantes pi3 y, por lo tanto, debemos reconocer este es un triángulo derecho 30 60 90. Para que podemos etiquetar los lados 1, 2 raíz cuadrada 3, pero porque estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo, este sería menos 1. Así que ahora podemos usar este ángulo de referencia para determinar nuestros valores de funciones trig, que fueron sine 2pi dividido por 3, cospiante 2pi dividido por 3, y cotangente 2pi dividido por 3. Donde el sino sería la relación del lado opuesto de la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada 3 dividida por 2. El cosecante 2pi dividido por 3 sería el reciprocal del valor de la función sinusoidal, o la relación de la hipotenusa al lado opuesto, que sería 2 dividido por la raíz cuadrada 3. Y luego el cotangente 2pi dividido por 3 sería la relación del lado adyacente al lado opuesto, que sería menos 1 dividido por la raíz cuadrada 3. A menos que estamos tratando con el sino, el coseno y algunas veces tangentes. Creo que dibujar un triángulo de referencia es a menudo más fácil de encontrar valores específicos de la función de activación. Aviso si miramos el círculo de la unidad por un momento, aquí está el lado terminal de 2pi dividido por 3 radianos, donde x es igual a cosine teta y es igual a sine teta. Podemos ver fácilmente que el valor de la función de cosino será menos 1 2, y el valor de la función de sino sería la raíz cuadrada 3 dividido por 2. Pero todavía tenemos que poner algunos pensamientos para determinar el valor de función cosecante y el valor de función cotangente. Ahora que tenemos estos tres valores de función, volveremos y realizaremos sustitución para determinar f' de 2pi dividido por 3. So f' de 2pi dividido por 3 sería igual a menos 2. O menos 2 un x sine 2pi dividido por 3, que es la raíz cuadrada 3 dividido por 2. Y luego más 3 o 3 un x cosecante 2pi dividido por 3. Que se divide 2 por la raíz cuadrada 3x cotangente 2pi dividido por 3, que se divide menos 1 por la raíz cuadrada 3. Entonces ahora encontraremos estos productos y luego encuentre la suma. Aviso aquí que 2 simplifican, así que tenemos una raíz cuadrada 3. Y luego aquí hemos dividido más menos 6 por. Bien,
raíz cuadrada 3x raíz cuadrada 3 solo sería la raíz cuadrada de 9 o 3, así que es simplificar la raíz cuadrada más menos 2 o solo 2. Así que la prima de 2pi dividido por 3x Siemens igual a la raíz cuadrada 3, 2, que será la pendiente de la línea tangente. Atx igual 2pi dividido por 3x Newton es la función original f de x. También obtenemos una aproximación decimal para esto. Pero tener en cuenta que no debemos redondear a menos que nuestras direcciones nos digan. Tenemos, raíz cuadrada 3, 2. Si rodeamos a 3 lugares decimales esto será aproximadamente 3.732. Que, de nuevo, sería la pendiente aproximada con una línea tangente en x igual 2pi dividido por 3. Miremos el gráfico de nuestra función, y localice el punto cuando x igual 2pi dividido por 3 y mira la pendiente con una línea tangente. Aquí vemos el gráfico de f de x en azul. Aviso cuando x igual 2pi dividido por 3 radianes, este sería el punto de la función. Y si dibujamos la línea tangente en ese punto, la pendiente con esta línea tangente sería raquilla cuadrada 3, 2 o aproximadamente menos 3.732. Espero que hayas encontrado esto útil.